para empezar a resolver ejercicios, y la próxima semana también otro encuentro para resolver ejercicios generadores y algo de, bueno, de motor sincrónico también. Entonces, esa más o menos es la idea. Entonces, espero, y bueno, y no debería decir eso, yo creo que eso es ya cuestión de ustedes que hayan entrado al aula virtual y hayan visto los videos de la clase para hoy empezar a resolver. No sé, mientras van llegando. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. No sé qué alguna opinión, alguien tiene alguna inquietud antes de comenzar. Bueno, la otra idea es que, a ver, no sé si alguien puede grabar, no sé si Daniel, dijo alguien que iba a grabar la clase, si puede, porque creo, ok, Daniel, perfecto, gracias, Daniel. ¿Eh? Sí, sí, es que deberían ser dos que graben por si algo pasa, ¿no? Que si pasó el volumen, que si algo se le fue la luz a Daniel o algo por ahí por el estilo. No sé quién más pudiera. Eh, lo otro, lo otro que, bueno, antes de comenzar, eh, la idea, bueno, de yo resolver ejercicio, ojalá, no puedo obligarlo, no puedo ponerle una pistola, no puedo penalizarlo, ojalá los que estén entrando pues tengan a mano su papel, su lápiz, su calculadora y ayuden pues vayan estudiando de una vez. Yo sé que en estos tiempos todos no tenemos mucho tiempo. Eso de decir yo estudio después y después yo veo el video, pero entonces yo sé que algunos trabajarán y todo, entonces lo veo difícil, tienen otras materias. Entonces yo siempre he recomendado que mientras yo esté explicando, pues estudien de una vez, así adelantan. Pero como digo, no puedo de verdad obligarlos de ese punto de vista. Entonces, fíjense, en los ejercicios voy a empezar a compartir, en el material que está en Moodle, hay algo que es ejercicios propuestos, ¿eh? Que es la parte del capítulo 4 de la edición 5 del libro Changma. Buenas tardes, David. Buenas tardes, profesor. Ok. Eh, entonces, si ven, voy a acá compartir. Fíjense, esto fíjense, entonces, ¿me están escuchando? Sí, sí, profesor. Ok, entonces fíjense, la idea del segundo parcial muy parecido al primer parcial. Tenemos una parte de teoría y resolvemos pues unos ejercicios, y la evaluación pues igual va a ser, es decir, una parte de teoría, pero la teoría va enlazada siempre con los ejercicios, el ejercicio con la teoría. Lo ideal sería ejercicios, práctica y teoría, práctica, todo enlazado. Lo primero, bueno, entonces la idea, yo voy a comenzar con el ejercicio. Ustedes también tienen una parte que son ejercicios resueltos. Este ejercicio resuelto, esto es un libro que está en la web. Yo de verdad voy acá a compartir.
Ok, fíjense, esto es, también yo sé, eso está en la web, es decir, si usted ahí más o menos salen algunos autores, pero como digo siempre, eso es una ayuda, yo creo que se han dado cuenta y felicito a los que se han dado cuenta que si algún error, algún cambio, porque yo creo que el que se ha dado cuenta es porque está entendiendo, entiende los problemas y cuando ve algo raro, lo capta. ¿Okay? Entonces, me ha parecido bien. Alguien diría, bueno, hasta bueno que salgan algunos errores por ahí porque se dan cuenta, el que estudia, ¿no? Y yo siempre aplaudo y felicito al que estudia. Al que no, sea por las razones que sea, pues no puedo yo felicitarlo ni premiarlo. Entonces, si ven ese solucionario, es ya, fíjense que aquí dice capítulo 5. El libro que yo que estamos como texto guía es la edición 5 y generador sale en el capítulo 4. Hay algunas cosas que sí coinciden, los mismos ejercicios, otros que no, pero nos sirven como herramienta. ¿Okay? Nos sirven como herramienta para guiarnos para solucionar los ejercicios. ¿Okay? Entonces, repito, el solucionario es una ayuda, no es una ley, es una ayuda, ¿okay? Que sirve a ustedes para guiarse. Entonces, por ejemplo, el 5.1, fíjense que dice, en una locación en Europa es necesario suplir una potencia de 300 kilovatios a 60 Hz. Solamente se dispone de un equipo a 50 Hz, porque bueno, en Europa se trabaja a 50 Hz, entonces van a colocar, a enlazar lo que es un generador y un motor. ¿Okay? Aquí habla de 300 kilovatios. Si nos vamos al capítulo 4, habla de 1000 kilovatios, 60 Hz. Es decir, tiene algunos cambios, pero básicamente, como digo, puede servir. Alguien diría, ay, profesor, pero qué malo, nos toca entonces resolver dos. Ay, yo me voy a poner bravo que ustedes resolviendo ejercicio. ¿Ok? Es decir, mira uno y resuelven el otro. ¿Ok? El del libro. ¿Ok? Yo no me pongo bravo por eso. Entonces, eso es lo que trato de decir, que entre las ediciones, pues hay unos cambios. Creo, yo este libro lo tengo en inglés, creo que es cuarta edición. Bueno, por ahí lo tengo, pero está en inglés ese libro. Sí, cuarta edición, pero en inglés. Bueno, lo otro, bueno, habemos solamente 10, bueno, conmigo 9 estudiantes. El del inglés, no, Daniel, búsquelo, sí, sí, sí lo puedo subir, pero por WhatsApp. Pero el solucionario sí está en Moodle. ¿Qué, Daniel? El solucionario sí está en Moodle. ¿Ok? Pero lo que quiero decir, ¿cuál es la tarea de ustedes? Resolver lo que dice en el ejercicio propuesto. ¿Ok? Lo que dice en el ejercicio propuesto. ¿Qué es lo otro? Bueno, ustedes también tienen la guía de estudio. La guía de estudio coincide con la misma presentación que yo hago. Alguien me dice, profesor, usted no ha compartido la presentación, pero es que ustedes lo tienen como guía, más corto, en páginas. Okay, ustedes tienen esta parte del generador. Esto ya está explicado entonces en los videos. Lo que tenemos que entonces recordar que va a ser una máquina, en este caso, que va a convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Su principio de funcionamiento, entonces, tenemos en el núcleo un campo magnético, el cual se hace girar, y ese campo magnético, pues las bobinas del estator las van a ver variable en el tiempo, aunque es un campo magnético constante en valor, pero a medida que gira el estator lo ve variable en el tiempo.
entonces el estator va a ver ese campo magnético variable en el tiempo, entonces en las bobinas del estator pues se induce un voltaje. Entonces fíjense, que he nombrado campo magnético y un campo magnético que se hace girar. ¿Quién lo va a girar? Lo va a girar el motor que se acople, la máquina que se acople. Entonces fíjense que ya nombré giro y campo magnético. Entonces, el voltaje a la final, el voltaje en el generador, pues va a depender de que exista campo magnético y exista velocidad. Por eso es que se llega a bueno, en potencia mecánica, en potencia eléctrica. Sabemos que ya es una máquina real y que el voltaje inducido, ¿ok? El voltaje inducido entonces va a depender de una constante propia de la máquina, del flujo, es decir, el flujo del campo magnético y de la velocidad. Y que la velocidad también va a tener un papel muy importante, que es que va a proporcionar la frecuencia de salida de este generador. ¿Sí? Fíjense, tanto el tema ahorita con energías renovables, ¿sí? Con la producción de energía, lo verde, en todo, en la mayoría está involucrado el generador eléctrico. ¿Sí? Claro, en la parte fotovoltaica pues no, pero cuando hablamos por lo menos de energía hidráulica, eólica, bueno, ya vimos los ejemplos, pues tenemos lo que es el generador. Entonces, fíjense que es muy importante esta parte, bueno, igual como todo lo que tiene que ver con máquinas eléctricas, pero que ya podemos relacionarlo con energías, con la producción de energía, y ahí está incluida la energía renovable, ¿ok? A veces este tema de energía renovable yo lo digo, bueno, no sé si soy un poquito, no sé si egoísta o orgulloso de esta materia, de que yo digo, bueno, mucha gente habla de que salvemos el planeta, de energías verdes, energía aquello, tal, y, ajá, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo eso? Entonces lo primero que nombra es fotovoltaico, ajá, ¿cómo? ¿Cómo hacemos todo eso? Entonces, fíjense que es importante ustedes, como futuros ingenieros, que además de conocer, también pueden saber el cómo, ¿sí? El cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces, bueno, eso más o menos resumiendo, eso está en los videos. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el circuito equivalente, vimos el circuito equivalente y tenemos lo que es generador. Por acá hay un esquema de generador que es con el que yo voy a trabajar. Voy a agarrar esta imagen, aunque aquí dice que está en vacío. Pues fíjense, entonces bueno, vamos a empezar resolviendo. Diría alguien mucha habladera y no hemos empezado, se nos va el tiempo. Entonces, el 4.1, se lo dejo que usted lo resuelva. Vamos a empezar con el 4.2, porque el 4.2, todavía en el 4.4, siguen trabajando con el 4.2, el 4.5 todavía tiene que ver 4.2, y ya el 4.6 ya cambia, pero entonces fíjense, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 están relacionados con la misma máquina. Lo que está en raya roja, pues no resuelva. En esta parte no vamos a vamos a ver lo que es generadores en paralelo, solamente entonces es generador sincrónico. La idea entonces, bueno, resolver este ejercicio 4.2.
Ok, entonces ahora voy a compartir. Ok, están viendo aquí mi presentación en Paint. ¿Sí me siguen acá? Sí, sí, se ve. Ok, entonces fíjense. Primero, alguien por ahí, bueno, a veces yo he explicado y dicen, pero el profesor tardó 2 horas explicando un ejercicio. ¿Cómo nos va a poner en el examen un ejercicio? Uy, qué mal, profesor. Sí, yo lo voy a explicar, voy con calmita. Voy a esperar que hayan, esperar no, ojalá hayan dudas y las podamos aclarar. ¿Ok? Entonces vamos a ir poco a poco. ¿Ok? La idea no es que yo resuelva el tipo de examen y ninguno entienda. Yo creo que los 11 que están acá, la idea es que por lo menos entendamos lo que es el funcionamiento del generador por medio de un ejercicio. Entonces dice, tenemos un generador sincrónico 13.8 kilovoltios, 50 megavoltio ampere, factor de potencia 0,9 en atraso, de 4 polos, 60 Hz, conectado al Y, tiene una reactancia sincrónica de 2.5 ohm y una resistencia inducida de 0,2 ohm a 60 Hz. Sus pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 1 megavatio. Sus pérdidas en el núcleo son de 15 megavatios. El circuito de campo tiene un voltaje. El circuito de campo tiene un voltaje de corriente continua, corriente directa de 120 y la corriente de campo y su F máxima es de 10 amperes. La corriente del circuito de campo es ajustable en el rango de 0 a 10 amperes. El OCC o la OCC es la curva circuito abierto de este generador. Es una curva que se hizo a circuito abierto. Entonces aquí tenemos un esquema de un generador. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el planteamiento? Vamos poco a poco con el planteamiento en este ejercicio. Es decir, el generador es este que tenemos acá. ¿Sí? Es esto que tenemos acá. Es la máquina, una máquina sincrónica, funcionando como generador, no como motor. Tiene un circuito, este circuito que está acá. Esto de acá, el circuito de campo. Este sería nuestra salida del estator. Y este es el primotor, es decir, la máquina, la que le va a proporcionar la potencia mecánica, ¿sí? al generador. ¿Sí? En este caso, el generador está, su estator está circuito abierto. ¿Sí? Y me dice un generador sincrónico de 13.8 kilovoltios, 50 MVA. 13.8 kilovoltios. ¿Qué son los 13.8 kilovoltios? Si ven bien ahí la imagen o muy pequeña, ustedes me dicen, quebrando, o si logran ver bien. El de Paint se ve en buena definición. ¿Sí? Ok, porque si no puedo agrandar más. Entonces, fíjense, me dice 13.8 kilovoltios. ¿Qué son los? Primero, los planteamientos me tienen que decir qué es decir, los datos nominales, los datos de plata, ¿sí? Las condiciones nominales de la máquina, es decir, la característica propia de la máquina. Después me dice la condición de funcionamiento. ¿Eh? Entonces, ¿podemos relacionarlo? Claro que sí, pero primero es ver quién es. Entonces, es un generador sincrónico de 13.8 kilovoltios. 13.8 kilovoltios es el voltaje en terminales nominal. Es decir, es el voltaje nominal, ¿sí? Que tiene esta máquina. En este caso, voy a colocarlo acá. Aquí iría como una carga eléctrica.
Aquí iría la carga eléctrica, ¿sí? La carga a la cual se va a conectar. Yo creo que ustedes y yo y todos estamos muy relacionados con los generadores, donde hemos escuchado, bueno, ya llevamos con años escuchando los generadores en Venezuela. A ver, el tema de los generadores. Denme ejemplos. El Guri, la El represa. Guri, ajá, la represa del Guri, ¿verdad? El Uribante Caparo, es decir, todo lo que sea hidráulico. Y no sé si más, yo creo que sí, lo voy a decir como si no supiera yo. ¿Han escuchado, hay que prender la planta o que fue la luz? ¿Mm? También las plantas personales. Sí, las plantas pequeñas, sí, al afinar un generador. ¿Sí? Entonces fíjense que el tema del generador, ¿no? Entonces, el generador, usted cuando va a comprar un generador tiene que saber las características. Entonces, en este caso, estamos hablando de un generador grande, que dice que es 13,8 voltios. Esos 13,8 voltios es el voltaje nominal que va a suceder cuando a este generador se le conecta una carga que consuma 50 megavoltioamperes, es decir, 56 voltioamperes. Esos son esa es la potencia aparente. Entonces, él debería tener en el voltaje, ¿ok? Es decir, él puede trabajar que su voltaje medido de línea, aunque no diga de línea, voltaje en terminales, voltaje en línea es 13,8 kilovoltios. ¿Eh? Entonces, 13,8 kilovoltios, una carga eléctrica de 50 megavoltios, esa carga conectada sea de tipo inductiva. Y sea carga inductiva, una carga que es lo más común a nivel industrial, a nivel comercial, cargas de tipo inductiva. Y entonces, esta máquina es de 4 polos, es decir, él se forma, su rotor está formado para proporcionar 2 campos magnéticos, por lo tanto 4 polos, y él proporciona a esta carga va a trabajar a 60 Hz. ¿Eh? ¿Esos 60 Hz qué significa? A ver, que esta velocidad está en radianes sobre segundo, pero si yo la quiero en RPM, ¿cuánto valdría esta velocidad acá? Sería 1800 RPM. 1800 RPM, muy bien. Entonces, fíjense que él me está diciendo todo lo que va a trabajar. 1800 RPM. ¿Por qué? Porque es de 4 polos 60 Hz. ¿Sí? Entonces, si él lo ponemos a trabajar a 1800 RPM y lo alimentamos también, porque acuérdense que el voltaje inducido va a depender también del campo, y el campo, ¿quién lo va a dar? La corriente de campo. Si él se gradúa a una corriente nominal que no me la están diciendo, pero ustedes mueven acá en un rheostat variable, porque aquí hay una fuente fija, si yo varío esa ISUF de tal manera que aquí a esta carga le dé este voltaje, me trabaja en 60 Hz, ponga 1800 RPM, y pongo una ISUF que me dé este voltaje, me daría también una corriente nominal. Y ya tengo todo el sistema trabajando a condiciones nominales. ¿Sí? Fíjense que no, nada más estamos identificando la máquina, que es lo que primero plantea. Es una máquina que trabaja 13,8 tal, sí se pone a condiciones nominales. Esas serían las condiciones nominales. Y me daría una corriente nominal, que bueno, que más adelante seguro la piden, que es la calcularla a partir de la potencia, el factor de potencia y el voltaje, podemos obtener también la corriente nominal. Como hemos dicho, ya hablamos en la clase pasada, en el primer parcial, condiciones nominales, datos de placa, ¿verdad? Condiciones de plena carga, estamos hablando de lo mismo.
y es a lo que está hecha la máquina y el fabricante lo que le garantiza el trabajo de esta máquina. ¿Sí? Esas serían entonces condiciones nominales de esta máquina. Otra pregunta Ajá. Este señor que está aquí, ¿sí? ¿Quién es en la planta, en las plantas? En las plantas de generación, o en el alternador, en el automóvil. A veces le llaman regulador. O ¿Ah? regulador de voltaje o ABR, regulador automático de voltaje. Pero ¿quién es esta fuente? En los alternadores es la misma batería. Es la batería, perfecto, David, así, sencillo. Esa es la batería. ¿Sí? Entonces quiere decir que los generadores, el GURI y todo eso, tienen batería. ¿Sí? Entonces la batería es DC. Se coloca un reóstato, se coloca el reóstato para variar ese voltaje. Si tuviéramos una fuente de voltaje, pues perfecto, no habría la tal RF, aunque esta no debería ser tanto la RF, esta sería como una R ajustable, un reóstato. ¿Sí? ¿Qué es un reóstato? Una resistencia variable de potencia, ¿no? Que maneje corriente de potencia. Ok, entonces fíjense, ¿qué más podemos ver acá? Entonces fíjense que todo lo que me dijo es un generador sincrónico, factor de potencia, 4 polos, fíjense que ya tenemos la velocidad, tiene una reactancia sincrónica de 2.5 y una resistencia inducido de 0.2. Cuando ya un ejercicio o un planteamiento me está dando la resistencia y reactancia, quiere decir que para solucionar lo que nos van vamos a trabajar con el circuito equivalente. ¿Sí? Si ya me dice esto, que tenemos que trabajar con el circuito equivalente. Voy a ponerlo por acá. Profe, ahí No, sí. el generador es de anillos rosantes o es de tipo Brushless. No, aquí es anillo rosante. Aquí estamos entrando por el caso básico, porque estamos entrando la ISOF es decir, la corriente de ISOF está entrando al rotor por medio de las escobillas, por los anillos rosantes. En un caso, cuando se habla mucho de que no tiene escobilla y eso, porque es un imán permanente. Entonces tiene el campo fijo. En este caso, fíjense que lo podemos variar. Es decir, podemos variar y estamos creando el campo a partir de la batería, vamos a decir. Bueno, no de la batería, de la corriente que proporciona la batería, que me va a crear el campo magnético. Entonces, fíjense, continuamos. Entonces, ya me habla de dos valores. Tenemos que identificar, dice, bueno, sabemos ya que él está conectado entonces en Y. Él está conectado en Y. Estamos hablando como si fuera una fuente trifásica. Yo siempre, entre broma y serio, digo, bueno, la parte más difícil, cuántos voltajes de línea, cuántos voltajes de fase, dependiendo de la conexión Y o dependiendo si es delta. Aquí está, conexión en Y. La evaluación del domingo estaba conectado en delta, ¿no? El motor. En este caso, este generador está conectado en Y. Bueno, el grupo están diciendo que se están grabando el grupo de WhatsApp. Entonces, el circuito equivalente. Bueno, ¿qué más identificamos el circuito equivalente? El circuito equivalente, fíjense que esto que está acá, entonces, esto que aquí, es el tipo este que está acá. Bueno, aquí se ve como variable propia de la bobina del rotor más la resistencia más el reóstato ajustable que se le agrega. En este caso estamos sacando un solo circuito monofásico, sabemos que son 3, porque son 3 bobinas del estator. El rotor sí es una sola bobina, sí es una sola bobina.
Y su F, o I de excitación, corriente de campo. Entonces, ¿qué más me dice aquí el ejercicio? Me dice tengo una reactancia sincrónica de 2.5. Reactancia. Y una resistencia inducida de 0,2 ohm. Es decir, ya el circuito equivalente, en este caso, entonces me da que una RA de 0,2, ¿sí? Y una reactancia de 2,5. Pero no se nos puede olvidar, futuro ingeniero, que ese 2.5 lleva J. ¿Sí? Y lleva una J, estamos hablando de números complejos, ¿verdad? Alguien diría, no, es que es muy difícil trabajar con números complejos, ya va, pero es que eso lo hace la calculadora. Y si no hace la calculadora, lo hace MATLAB. ¿Sí? Si no tenemos calculadora, podemos trabajar con MATLAB. ¿Sí? Entonces, ya por ahí me va a decir que voy a trabajar con esto. Fíjense, aquí me aparece una corriente, I sub A, corriente de armadura, o corriente del estator, me parece el voltaje inducido, E sub A. ¿Sí? Sabemos que este E sub A, entonces ya habíamos dicho que ese E sub A es la K es proporcional a K por el flujo por la velocidad. Vamos a copiarlo ahí. Denme un chance que estoy en la guía. Bueno, aquí quedó muy grande. Pero eso A sabríamos que entonces es K por flujo por velocidad. Este sería el módulo. Otra cosa. Aquí se trata en la guía y en el Chanma de que cuando esté en negrita, no sé si logran ver ahí bien, en negrita estamos hablando de vectores, de fasores. ¿Sí? Es decir, tenemos que trabajar con vectores, con fasores. Si no está en negrita, pues estaríamos trabajando con módulos. ¿Sí? En ese caso. Tiene que ya aparece la J. ¿Sí? Ya estamos hablando de números complejos. Aquí la I sub A está en negrita, tiene un módulo y un ángulo. Entonces, pendiente con eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, todavía no hemos empezado a hacer el ejercicio, solamente estamos planteando lo que tenemos. ¿Sí? Para ir entendiendo. Entonces, bueno, ¿qué más me dijo esto? Esto me dijo que estaba conectado en Y. Entonces, ¿cómo relaciono yo Y con B sub phi? Si ahora relaciono, que de acuerdo a esto, B sub phi, como está conectado en Y, el voltaje de terminales, es decir, este voltaje que hay acá, el voltaje 13,8, en este caso 13,8, va a ser raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Eh? Raíz de 3. Porque está conectado en Y. ¿Qué más tendríamos nosotros en este esquema? Bueno, vamos a colocarlo por acá. Control C. Aquí vamos a tener una corriente, déjenme ver si la puedo escribir, y
Hago negrita para decir que es un vector. Entonces aquí tenemos la corriente de línea. En Y, ¿qué pasa con esa corriente de línea comparada con la corriente de armadura? Es igual. A ver, es igual, exacto. Ya pasamos lo más difícil. Ya, listo. Listo, ya, no pueden salir mal en este parcial. Lo más difícil. Y de línea igual a ISO A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está conectado en Y. Ajá. Seguimos con el ejercicio, con el planteamiento. Vamos por acá. Dice, sus pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 1 megavatio. Estamos hablando de un generador bastante grande, ¿no? Y sus pérdidas en el núcleo son de 1,5 megavatios. Me están hablando de pérdidas. ¿Sí? Cuando me hablan de pérdida, júrenlo por ahí, de que tenemos que trabajar entonces con el diagrama o flujograma de potencia. Vamos a traernos los de la guía. Entonces, otra cosa que entonces me están diciendo acá, si tengo el circuito equivalente, también entonces el diagrama de potencia. Entonces, el diagrama de potencia me dicen que acá que tengo pérdidas por fricción y ventilación, rozamiento propio con el aire de 1 megavatio. Estas serían más o menos todas estas pérdidas que están acá. ¿Sí? Rozamiento propio, si de estas dos, si no me dan más otras, equivalen a estas. Y también me dan entonces las pérdidas en el núcleo, que serían las del hierro. Esta de aquí. Así, entonces prácticamente las únicas pérdidas que me faltarían serían las del cobre. Potencia entrada, potencia salida. Claro, no me están diciendo todavía funcionamiento. Ya tengo planteado todo. Bueno, después dice, el circuito de campo tiene un voltaje de corriente continua de 120 voltios. Es decir, como que la batería es de 120 voltios. Es decir, la batería es de 120 voltios. Y tiene una corriente máxima de 10 amperes. Y dice, la corriente del circuito de campo es ajustable en el rango de 0 a 10. El OCC, o curva de circuito abierto generado, se muestra en la figura 4.1. Vamos a traernos esa curva. También me dan esta curva de acá. Entonces, curva de circuito abierto. Esa curva se hizo de tal forma que sin carga, es decir, sin colocarle carga acá, sin colocar carga en el generador, aquí no habría 13, se fue variando la corriente de campo, desde cero, se mantuvo los 1800 RPM y se fue variando el ISOF y se fue midiendo aquí dice voltaje en el circuito abierto y me dio estos valores y se graficó. Tenemos corriente de campo, circuito abierto. Voy a colocar otra vez la carga acá. ¿Sí?
Si vemos esa curva del circuito abierto, si entendemos cómo se hizo, entonces se pone el generador sin carga, se lleva a 1800 RPM, se disminuye a 0 la corriente de campo y se empieza a aumentar y se empieza a anotar los valores. ¿Okay? Y se tienen los voltajes a circuito abierto. En el circuito abierto. Fíjense, entonces ya tenemos la herramienta. Entonces ahora sí, vamos entonces a empezar con lo que nos piden. Dice vamos a empezar con A. Dice, ¿cuánta corriente de campo se necesita para hacer que el voltaje en los terminales sea de 13,8 cuando el generador opera sin carga? ¿Eh? Entonces, ahí sí, vamos a quitar la carga. Voy a quitar por acá, lo voy a poner por aquí para usarla otro ratito. Y ahora se quiere variar esta ISUF. ¿Cómo lo haríamos en el laboratorio? Es decir, en una práctica. Bueno, en ese caso, uno de ustedes maneja el ISUF, otro maneja, mira aquí el voltímetro, el otro grabó los 1800 RPM, se fue grabando la ISUF, se fue grabando la ISUF, y por ejemplo aquí en el voltímetro está Daniel. Entonces Daniel, cuando vea que ya marcan 13,8 kilovoltios, le dice a Juan, que está mandando el ISUF, déjalo quieto ahí, y dígame cuánto vale la ISUF, ¿verdad? Así lo haríamos en el laboratorio, y mantuvimos los 1800. Pero ya el resultado en prueba en vacío se hizo, y entonces esta pregunta se contesta a partir de la curva de vacío que ya nos las dieron. Entonces me dice cuánta corriente de campo para que haya 13,8 kilovoltios en voltaje en terminales. Aquí tenemos los voltajes en terminales. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que buscar es más o menos 13,8 kilovoltios. ¿Dónde estarían esos 13,8 kilovoltios? Fíjense que aquí tenemos cada cuadrito, cada escala acá mínima es de 2 kilovoltios. Aquí tendríamos 13,8 es casi los 14, podríamos decir, ¿no? Podríamos colocarla acá. Nos vamos acá, 13,8 kilovoltios, y luego buscamos acá. Esa sería la corriente de excitación del vacío. Ese sería lo que está preguntando, la ISUF o corriente de excitación de esta pregunta. Es decir, en este caso, ¿sí? Entonces, a ver, Jessica, ¿cuánto da? A ver, Jessica, no está. Bueno, a ver, ¿Profesor, me puede repetir la pregunta? ¿cuánto es esa corriente? ¿Cuánta corriente de campo da ahí donde yo estoy graficando? ¿Qué ve usted ahí? Como un 3,6. Exacto, sí, está bien. 3,6, perfecto, Jessica. Entonces, fíjense que ya aquí entonces tenemos, entonces, ¿cómo responderíamos aquí? Bueno, podemos responder, podríamos escribir acá, ya, bueno, está en negrita, podríamos escribir aquí, de acuerdo a la OCC, para un BT de 13,8 kilovoltios, la ISUF, o colocar la minúscula, ¿verdad? Entonces, como dijo Jessica, 3,6 amperes. ¿Ok?
y su S corriente continua, no es vector, entonces aquí tendríamos un 3.6. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ya resolvimos la parte A. ¿Estamos claros? Esto igual, este pi, no se me olvide grabarlo, yo se los comparto, ¿no? Igual, bueno, tendrán el video y yo les comparto el pi. Entonces, ya tenemos la parte A. ¿Sí? Ya tenemos la parte A. Entonces, después me dice la parte B. La parte B. Fíjense que podríamos decir que el caso anterior, la parte A era en vacío. Ahora dice, ¿cuál es el voltaje interno generado? Es decir, el valor de FUA de esta máquina, del generador, en las condiciones nominales. Es decir, que ahora tenemos que poner las condiciones nominales. Y las condiciones nominales agregar una carga de 50 megavoltiamperes con factor de potencia 0,9 el retraso y que logre trabajar a 60 Hz. Es decir, ahora queremos esto. ¿Sí? Dice, ¿cuánto vale el voltaje generado? Para que el voltaje aquí sí sea 13,8 kilovoltios. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuánto valdría este voltaje de aquí? Es decir, ¿cuánto valdría eso A? ¿Sí? Teniendo este voltaje acá y la potencia. Entonces, ¿qué es lo que significa acá? Pues que tenemos que trabajar con el circuito equivalente. Y con el circuito equivalente, pues guiándonos simplemente una malla que tenemos ahí y una formulita sencilla. Que a la final entonces dice, vamos a calcular eso A en negrita, porque va a ser un vector, ¿sí? En el circuito equivalente. Entonces me dice que E sub A va a ser igual a I sub A por J 2,5 más I sub A por 0,2 más B sub phi. Y entonces con eso obtendríamos el valor de E sub A, pero me falta el valor de I sub A. Pero me están diciendo que son condiciones nominales y que trabajemos con las condiciones nominales. Bueno, las condiciones nominales me dice que tengo una S de una S más grande, una S de 50 megavoltiamperes. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a raíz de 3. Esto es igual a raíz de 3, pero aquí tengo una raíz. Esto es igual a raíz de 3 por el voltaje, ¿sí? Voltaje en terminales. Ojo, voltaje en terminales es igual al voltaje de línea
por la corriente de línea, pero la corriente de línea ya dijimos que era I sub A. Bueno, aquí sería módulo, ¿no? Esta negrita ahí, y creo que por acá. ¿Sí? Esta es la fórmula general de S, de la potencia aparente. ¿Sí? De S, la potencia aparente, raíz de 3 en circuito trifásico, voltaje de línea por corriente de línea. En este caso está conectado en Y. Voltaje terminales y su A corriente de línea. Entonces con esto podríamos tener lo que sería, entonces, despejar de acá lo que es la corriente. Entonces de aquí podemos calcular lo que es la corriente. La corriente I sub A va a ser igual a los 50 voy a colocar la E. ¿Y es a la qué? Y es a la 6. $50 a la 6 entre raíz de 3 por el voltaje, que ¿cuánto es? 13,8. $13,8 es 10 a la 3. ¿Sí? Este sería el módulo, ¿no? Voy a colocar aquí la rayita, pero ya sabemos que esto sería el módulo de I sub A. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos como que el que calla acepta, ¿no? Si eso está mal o algo así, y estoy diciendo una locura y ustedes lo están aceptando y no me están corrigiendo, pues bueno. ¿Cuánto da eso? A ver, Emmanuel. ¿Cuánto da eso, Manuel? Me dio 1091,85. 2000. No, ¿dónde está? 2092. 91,85. 2092. Este sería entonces I sub A. ¿Ok? En negrita, en vector, entonces I sub A, estamos en esta fórmula, ¿ya? Va a ser igual a los 2095 a los 2091,85 ¿con cuántos grados? Es decir, estamos diciendo que una carga de 0,9, ¿sí? 0,9, fíjense que decíamos 0,9 en atraso. Es decir, que tenemos que tener, ¿qué nos están diciendo a nosotros? Que tenemos el Profe, coseno. sería 25,84 grados. Ajá,
Menos, ¿no? Menos. Sí, menos. Los que están atrás. ¿Sí? Menos 25, ¿cómo qué? 8. 25,842. Ok, 84, vamos a ver aquí. 84 grados. En este caso esto sería ampere. Ese sería nuestra corriente. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces ya tenemos el su A. Ya calculamos el su A. Entonces ahora sí nos vamos a calcular el su A más de su fin. Entonces, bueno, aquí colocamos esto acá. Ya teniendo esta, vamos a calcular, a usar. Y entonces, en este caso, tendría entonces dijimos que era J 2,5 .5 más, voy a darle una vez aquí entre común, más 0,2, 0,2, .5, 0,2 por esta corriente, más B sub phi. Ahora, ¿qué pasa? Estamos conectados en Y, ¿no? Estamos conectados en Y. Entonces, en Y, bueno, ya me he dicho por acá, en Y, voy a decirlo por acá, BT igual a 3 B sub phi. Pero entonces, B sub phi sería igual a voltajes terminales entre raíz de 3. Siempre en el caso que hemos visto, los diagramas del generador, vamos a hacerlo acá, estamos con carga inductiva, y nosotros estamos con carga inductiva, el B sub phi siempre le vamos a dar el ángulo 0 como nuestra referencia. Lo habrán visto ustedes en electrotecnia, en circuitos, cuando tenemos un sistema de ecuaciones o una ecuación en números complejos, de fasores, corriente alterna, a uno de ellos tenemos que colocar una referencia. En este caso, entonces, el B sub phi es el que le vamos a dar la referencia, si lo vamos a poner en el ángulo 0. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros? Sí, Ok, Daniel. A ver. Juan. Jessica, por ahí, que llegó ahorita. Manuel. Aprovechen. Ajá.
Entonces acá, vimos acá esta ecuación, aquí no me va a caber acá. Ya, por acá. Entonces, aquí seguíamos que entonces aquí debe ser más ¿cuánto? Más 13.8 por E 10 a la 6, 10 a la 3. Y a la 3, pero entre raíz de 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da eso A? Dolman, calcúleme eso. Bueno, todo, pero Dolman que me va a dar la voz. A ver. ¿Cuánto da eso A? Me da Voltaje inducido. Voltaje interno, ¿no? Como lo quieran. Ajá, dime, David. 8.475,74 con ángulo de 6,37. A ver, 8.000, vamos a decir, 400. 8.475,74. Ajá, ok. Ajá, con ángulo de 6,37 6. o 38. ¿Les da eso a los demás? Profesor, a mí me da 11.546,68, ángulo 23,07 grados. A mí me da como a César. ¿Cuánto? No le da 8, ¿verdad? Fíjense. 11, Este, 11, ajá, 11.000. 11.546,67 con ángulo de 23.069. Ya va. Ajá. Sí, eso me da a mí. Fíjense, a nosotros nos tiene que dar este diagrama de potencia. Es decir, este diagrama de potencia. Es carga inductiva. Es decir, su A tiene que ser mayor a de su phi. Eso sí tenemos que estar claro. ¿Cuánto les dio a ustedes de su phi? Primero que todo, 13,8 por 10 a la 3 raíz de 3. ¿Cuánto da esto? Para más o menos tener una idea si el cálculo nos está dando bien. ¿Cuánto da esto? $7.967.43. 7.000. 967.43. 23, estos voltios, ¿no? Este es su phi. Ok. La respuesta 8.000, uno podría decir que bueno, que está como bien, pero tan poquito se cayó el voltaje. Bueno, será que la máquina está muy buena, pero 7.900. Ajá.
pero no puede dar 11.000. No puede subir. Ella sube si la carga fuera capacitiva y la carga es inductiva. ¿Eh? Lo que pasa es que este 6,38 me da como muy poquito el ángulo. No sé, alguien que me vuelva a cargar. Es decir, 11.000 no puede dar. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Bueno, no, sí. 11.000 sí. Mentira. Sí, mentira. Sí, porque es mayor, ¿no? Es mayor y se cae. Se cae A de su fin. Se cae 7.900. Sí, las dos respuestas entran dentro del diagrama, ¿no? Entran dentro del diagrama. Lo que pasa es que la respuesta de 8.000 es como si cayera muy poquito. En 11.000, el ángulo, pues también como que vale. ¿Sí me explico? Si aquí no hubiera... Sí, Vean la respuesta en cartesiano. ¿Ah? En cartesiano sí es un solo valor. En cambio, en polares pueden haber cuatro respuestas correctas. Tiene que colocar la calculadora en degree para que dé... Claro. Entonces, ¿cuál respuesta es? ¿Esta o la de 11.000? Vuélvanlo a hacer, a ver. a mí me dio la 11.500. 11.000, yo creo que sí es 11.000, no me acuerdo. Déjenme revisar, yo sí tengo la respuesta por ahí, denme un minuto. 11.000, sí, puede ser. Bueno, ahora es grande, pues siempre hay una caída de tensión. Póngole 23, no 11.000. 11.546,68. Y con ángulo de 23. Sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ok, vamos a corregir acá. Entonces volvemos. 11.000. 546,68. 546,68. Ángulo 23,07. 23,07 el ángulo, ¿no? Okay. Sí. Sí, 11,5 kilovoltios, podemos decir, ¿no? Ok, de 11.546, eso A, cuando se le coloca la carga en terminales, aparece ese valor. Pues sí, está bien. Y el ángulo, si usted revisa en la guía, se dice que este ángulo que vamos a llamar ángulo par, este ángulo que está acá, los 23,07, tiene que dar positivo, ese ángulo está aquí. Sí, ese ángulo estaría acá, los 23. Y aquí estaría el ángulo par, los 23 que estamos hallando. Da positivo. Si da negativo, vuelvan a hacerlo. Es decir, yo siempre lo he dicho, lo dije al comienzo, los valores no los podemos inventar cuando resolvemos un ejercicio, del Changma o de un libro, no son valores inventados. No es como agarrar un circuito eléctrico y póngale esto, póngale aquello y resuelva. No, son valores característicos de la máquina y que tienen que, pues, arrojar los resultados por el funcionamiento, o así real, ¿no? Casi acercándonos a la realidad. Entonces, en ese caso los 23, pues sí suena, la caída de tensión más adelante vamos a ver cómo me repercute esa caída de tensión. Entonces tendríamos el valor de eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Espero que sí. Entonces ya tenemos la parte B. ¿Cuál es el voltaje interno de su A de esta máquina en condiciones nominales? Creo que calculamos acá. A ver qué más. Eso.
Voy a borrar este porque no me voy a confundir. Este es el de, bueno, este es de Sofía. Este sería acá. Sí, de Sofía. Y no es el de acá. Perfecto, ¿eh? Entonces, vamos bien. Creo yo, ¿no? Ahora nos vamos a la parte C. Ah, bueno, mire, aquí ya la contestamos. Sin querer queriendo. Dice, ¿cuál es el voltaje de fase de este generador en condiciones nominales? Pues lo tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Este ya la tenemos. ¿Cuál es el voltaje de fase de este generador en condiciones nominales? Ya estamos nosotros en condiciones nominales, el caso anterior. ¿Sí? Eso es el señor Chamba, a veces se confunden, ¿no? Ahora dice, ¿cuánta corriente de campo? Y ahora la pregunta que viene, la D. Ahora dice, ¿cuánta corriente de campo se necesita para hacer que el voltaje en terminales sea igual a 13,8 kilovoltios cuando el generador trabaja en condiciones nominales? En pocas palabras, ¿cuánto vale la I sub F en el caso B? ¿Sí? Porque me dice, ¿cuánto? En el caso B ya estamos en condiciones nominales. ¿Sí? Y el voltaje en terminales BT era 13,8 kilovoltios. Él me dice, ¿cuánto vale la I sub F? A ver, esto es sugerencia. ¿Cómo lo resolvemos? Voy a cortar esto aquí. Profe, como el Y, la I sub F, la corriente de línea igual a la corriente de fase. No, pero es que esta I sub F no es de fase. Esta es corriente de campo. Corriente de campo, esta. Esta de aquí. La corriente de excitación. Esta. Ajá. Exacto, corriente de excitación. ¿Cómo hacemos ese punto? A ver. ¿Qué sucede? Fíjense. Nosotros la I sub F a la final, repito, si estuviéramos en el laboratorio, pues agarramos aquí todo este funcionamiento y ponemos un amperímetro aquí. Y listo, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos es esta curva que salió del laboratorio. Entonces, nosotros lo que tenemos que es buscar el voltaje terminal en el circuito abierto. Ahora, pregunto, yo creo que esta pregunta más adelante la vuelven a hacer. Bueno, sí, fíjense que la D va junto con la E. ¿Sí? Porque la D dice, ¿cuánta corriente de campo necesita para hacer que el voltaje terminal sea 3,8? Y la E dice, suponga que este generador trabaja en condiciones nominales y se quita la carga sin cambiar la corriente de campo. ¿Cuánto sería el voltaje en terminales del generador? Vamos a resolver T y E juntos, o la E para poder resolver la D. Yo ahora les pregunto a ustedes, ¿estamos trabajando así? ¿Sí lo ven? Recuerden que tenemos que tener un poquito de imaginación, como si estuviéramos en laboratorio, ¿no? Los ingenieros tenemos un... ¿sí? Somos reales, pero nos imaginamos cosas reales. ¿Sí? No cositas raras. ¿Ok? Ajá, estamos en laboratorio. Está funcionando, ¿no? Tiene 13,8. Tenemos la corriente de... Tenemos una corriente de 2091,85 amperes. Sí, bastante corriente. ¿Ah? Y venimos y quitamos la carga, claro. Quitamos la carga. ¿Eh? ¿Cuánto valdría este voltaje ahora? El voltaje en terminales.
¿Cuánto valdría este voltaje? Quitamos la carga. ¿Cuánto vale ahora la corriente de línea sin carga? En ese caso ya vale 0. Pero, ¿cuánto carga? Y de línea Y su A es 0. En ese caso vale 0. Entonces no hay caída en la resistencia ni en la inductancia. Exacto. Entonces, ¿cuánto va a valer de su phi en vacío? En vacío de su phi. Su máximo valor, ¿no? Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto va a valer de su phi cuando le quita la carga? Le quitó la carga, sin miedo. Este y su A si vale 0. Si este, ya dijimos que quitamos Pues su carga. A, lo que vale su A. ¿Cuánto vale su A que calculamos? Eso es ¿Cómo, así. cómo? O sea, Su A. lo que vale su A. Lo que vale su A. Exacto, Daniel. Si quitamos la corriente y entonces ahora de su phi, entonces voy a colocar acá. Voy a colocar las dos preguntas acá para decir que las estamos resolviendo juntos, ¿no? La D y la E, que van relacionadas. Sí, es que como hacer la E primero. Voy a colocar aquí junto a esta. ¿Sí? Quitamos la carga. Entonces, ¿cuánto valdría ahora el voltaje de su phi? De su phi. Pero para no confundirnos, vamos a llamar de su phi en vacío o sin carga. ¿Sí? Ahora nos da una de su phi, pero esta de su phi ahora es, vamos a llamarla acá para no confundirla, vamos a llamar esta de su I de vacío. ¿Sí? Vamos a poner en rojo como para que sepamos que no es la misma anterior, sino ya cuando quitamos la carga, ¿no? Quitamos la carga y nos aparece un voltaje de su phi, pero como dice Juan, como dice David, como dice demás, ahora ¿qué pasó? La I sub A es 0. Es decir, podemos hacerlo aquí como para también recordar. Vamos a colocarlo. I sub A, luego tenemos I sub A. Si estamos, a la final estamos en una condición en vacío. Y este I sub A, ¿vale? ¿Vale? 0 ampere. ¿Sí? Estamos claros que vale 0 amperes, ¿no? Y su A. Con corriente de línea, quitamos carga. Corriente de línea 0. Ya sabemos que este voltaje no sería. Este voltaje de aquí ya no es. Porque este es el de condiciones nominales. 13,8. Quitamos la carga, la corriente de línea pasa a ser 0. Esta corriente pasa a ser 0. Entonces, este voltaje se refleja en B sub phi. Se refleja en B sub phi. Entonces, en este caso, el voltaje de su phi en vacío termina siendo el voltaje de su A. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Claro, en este caso el ángulo no, sería porque otra vez aparece afuera, no hay carga, pero aparece ese voltaje. No hay carga, entonces no hay par. Entonces no sería este ángulo, sería con ángulo 0. Entonces lo colocamos . Profe, el SUA no sería 13.800.
No, cuidado. Eso es el voltaje interno. 13.800 es voltaje de línea. Fíjense. Ya, estoy viendo acá. Repito, quito la carga. Ya la carga de la corriente aquí es cero. Aquí la corriente es cero, este voltaje sale para acá. Eso A sale para afuera. ¿Por qué? Porque usted quitó la carga. Es decir, la carga, en este caso, David tiene la carga. Daniel me está manejando el suerte. Y Juan me está manejando la velocidad del motor. ¿Qué sucede? Que Daniel ¿quién quitó la carga? Daniel, ¿no? Daniel quitó la carga. ¿Qué hizo David? Nada. David mantiene ese suerte cerca. Sí, a David no se le pegó por la mano ni le mueve el suerte. Y Juan está manejando la velocidad. Cuidado, Juan, deja caer la velocidad porque tenemos la frecuencia. ¿Sí? Entonces, eso es K flujo por velocidad, el módulo. No estamos variando flujo, no estamos variando velocidad. Quitamos fue carga, variación de carga. El módulo de SUA no puede variar. ¿Eh? Es decir, aunque el SUA lo conseguimos con carga, pero después la quitamos ya un módulo F. Se supone que su F no la estamos viendo. Estamos viendo velocidad. Entonces, el módulo de SUA se tiene que mantener. Se tiene que mantener el mismo módulo que había en condiciones nominales. Entonces se tiene que mantener y por eso que termina siendo el mismo de SUA, el mismo módulo de SUA. Voy a pasarle aquí dos rayitas a esto para no confundirnos. Termina siendo el módulo de SUA. Termina siendo el módulo de SUA, los 12.546. Entonces, si este voltaje ahora aparece en vacío acá, ¿cuánto valdría el voltaje en terminales en vacío? Entonces, voltaje de T, pero en vacío, ¿cuánto vale? Sigue valiendo voltaje en terminales raíz de 3 porque su fin. Entonces sigue siendo raíz de 3 raíz de 3 por 11.546. ¿Cuánto es eso? $19.999,43. 19.000. Dímelo otra vez, 19.543. 19.999,43. Así, puro 9. Sí, señor. Me acabó ya. Fíjense, aparecería casi los 20.000 voltioamperes, ¿no? Voltios, ¿qué voltioamperes? Los 20.000 voltios. ¿Eh? Es lo que aparecería acá. Bueno, se están calculando bien, ¿no? Entonces casi 20.000. Es decir, que casi teníamos entonces una ISUF
Entonces, ahí ahora respondemos la pregunta anterior. Raíz de 3 con 6.000 por 546. Ese sería el voltaje en terminales que aparecen los 20.000. Imagínense, 20.000. Y Láser dice cuánto corriente campo se necesita para hacer que el voltaje en terminales sea igual a 13,8. Es decir, cuánto era la ISOF anterior, para que diera esto. Pero la curva la tenemos con ISOF. ¿Cuánto sería? Serían los 20.000, que aproximadamente serían que 10 amperes. Es lo que da acá. Así que lo tenemos en máximo. Así que la ISOF en este caso, para tener este voltaje, la ISOF sería igual a los 10 amperes. Dice, ¿cuánta corriente de campo necesita para hacer que el voltaje terminal sea igual a 13,8? Cuando el generador trabaja en condiciones nominales. Ya supimos que está en condiciones nominales, 13,8, le quitamos la carga para saber cuánto era en vacío, y en vacío vimos que se reflejan 20.000 voltios, 20.000 voltios, que nos da 10 amperes. ¿Sí lo ven? Entonces, esa sería la parte C. Ojo, fíjense, una aclaratoria. Fíjense, en este caso, el voltaje SUA se refleja en B sub phi. No, aquí sí, ¿cómo podríamos decir? Es que es entender la máquina. No podríamos decir que ahora SUA es igual a B sub phi. No. B sub phi es igual a SUA, aunque suene raro. ¿Sí me logro explicar con eso? Profesor, sería como en el instante de tiempo para poder calcular. Claro, sí, David. Como velo en ese tiempo, usted quita la carga. Pero ojo con eso. Lo digo porque digo ojo con eso. Bueno, cuando ha salido esto en el examen, entonces lo hacen al revés. Dicen que su A es igual al de su phi con carga. ¿Ven? Y le dan el valor a su A de su phi. ¿Sí? ¿Sí me explico el error? ¿Sí? Que uno dice, bueno, tengo 13,8 como raíz de 3, entonces en vacío su A es igual a B sub phi. No. B sub phi agarra el valor de su A en vacío. En vacío no es que su A agarre el valor de B sub phi, aunque suene raro matemáticamente, ¿no? Pero lo tenemos que ver así. ¿Eh? Usted quita la corriente y sale el valor de la fuente a los terminales. No es que usted quita la carga, quita la corriente y ahora el voltaje que tenía usted con carga se va a ir para SUA. No, SUA estuvo todo el tiempo ahí. Ahora, ¿cómo lo hacemos en un laboratorio? Simplemente quitamos la carga y ponemos un voltímetro. Entonces nos va a dar ese valor de voltaje en terminales de 20.000. En este caso, entonces, nos vamos a la curva. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces, la D y la E la respondimos. ¿Cuánta corriente de campo? Supongo que el generador trabaja en condiciones nominales y luego se quita la carga sin cambiar la corriente de campo. ¿Cuál sería el voltaje en terminal? Entonces, fíjense que ya les he dicho dos errores que suceden cuando resuelven estos ejercicios. Que no pueden ya cometer. Profe, ¿será que puede repetir rápido la D y la E? A ver si es que me confundí una parte, o sea, más o menos como la estructuró que me perdí. La D y la E, las últimas dos, que se la hizo como en una sola. Por eso, fíjense. Es que la D nos dice cuánta corriente de campo se necesita para hacer que el voltaje en terminales sea 13,8 cuando el generador trabaja en condiciones nominales. Entonces, sí, yo le digo a ustedes, vamos a poner condiciones nominales. Vamos a poner condiciones nominales. Vuelvo a poner condiciones nominales. Es ABC. Aquí. ABC. Ahí, ¿cuánto daría el voltaje en condiciones nominales? 13,8 voltios. ¿Quién fue que hizo la pregunta? ¿Daniel? Sí, yo. Bueno, Daniel gradúa ISOF. Y yo estoy midiendo acá. Gradúa y mueva aquí el rheóstato. Daniel.
Listo, ya estoy midiendo 13,8. Déjelo quieto ahí, no mueva más nada, Daniel. Dígame cuánto vale la corriente. Así sería la práctica. Pero ahora nos vamos para el cálculo. Tenemos condiciones nominales y ya. Daniel, no mueva más nada. Usted no va a mover más nada. ¿Sí? Usted ya graduó. O usted miró el amperímetro y no nos dijo a ninguno cuánto vale eso. ¿Sí? Entonces a nosotros nos toca aquí teóricamente. Pero ya está en condiciones nominales y tenemos 13,8 kilovoltios. Pero ahora venimos, ¿y qué? Ahora venimos. La velocidad, dijimos que era Juan, ¿no? Juan está ya aburrido, pero él está manteniendo la velocidad. A Juan, si la velocidad se le descuida, nos daña 50 megavoltiamperes. ¿Ok? Y eso que me estoy cansando con estar moviendo tanto el motor. Ok, no, usted tiene que graduarlo y controlarlo, yo, Juan. Usted no puede esa velocidad, porque si esa velocidad varía, nos daña la frecuencia. ¿Ok? Y fuera de Venezuela lo demandamos, ¿ok? En Venezuela no hay demanda, pero afuera sí, ¿oyó? Entonces lo demandamos a usted, ¿ok? Y le quitamos título y todo, ¿no? Alguna ley por ahí hacemos, porque no nos puede dañar la frecuencia. ¿Ok? Acuérdense que la frecuencia va a dar eso. Ahora le he hecho el cuento de eso, algo parecido con esto. Entonces, fíjense, la velocidad, entonces ya Daniel dejó la corriente quieta, no me la mueve, la hizo F, no de fase, cuidado por ahí. F de field, ¿no? De campo, o de excitación, como le llama David, que también vale. Pero entonces ahora venimos y la pregunta, otra vez nos voy a decir, ¿cuánto vale la corriente para hacer? Si estuviéramos en la práctica, ya Daniel sabe cuánto vale la corriente. ¿Listo? Y él hizo, y él midió y dio un 10. Pero entonces nosotros nos vamos a cálculo. ¿Qué venimos nosotros? Venimos y quitamos la carga. La quitamos. Guácala. Lo dejamos en vacío. Porque es que la curva que tenemos está en vacío. ¿Sí? Esta curva dice voltaje en las terminales en circuito abierto, en vacío. Quitamos acá y vamos a ver cuánto voltaje sale acá. Ahora sin carga. ¿Qué voltaje va a salir acá? Fíjense que no hemos tocado su F ni velocidad. Ni Daniel ni Juan han tocado esto. Entonces, eso A, el módulo de su A se tiene que mantener. Quita la carga, el módulo de su A se tiene que mantener. Que ya lo habíamos calculado en condiciones nominales, 11.546. Quite la carga. Entonces, esos 11.546 ahora se reflejan aquí en B sub I, porque ya I sub A vale 0. Lo podemos hacer matemáticamente. Si nosotros colocamos que esta corriente vale 0, ¿sí? Que esto valga 0, es decir, que esto valga 0, ¿cuánto va a valer? No hay corriente, pero aquí no es que su A va a valer esto, no, porque esto era con carga. Es lo que nos va a confundir. Ya tenemos el SUA. Entonces, SUA sale reflejado aquí, a B sub I. Y después, el voltaje en terminales es raíz de 3, este voltaje. Y eso fue lo que hicimos aquí. Dijimos, voltaje B sub I no SUA, 11.546. Voltaje terminal por raíz de 3, 20. Nos vamos ahora a contestar 20. Nos vamos con la curva de 20.000, porque este 20.000 es voltaje de línea, no es voltaje de fase. Nos vamos a los 20.000 y buscamos y nos da 10. Ahora si decimos nos va a decir que es 10. ¿Ves? No nos va a engañar. Ya había dado 10. ¿Me expliqué, Daniel? Sí, Ahora, listo. repito, para que no cometan el error. Es decir, somos 11. Los 10 que están aquí no pueden cometer ese error. No hacerlo, el primer error, no confundir Y con delta, delta con Y. Ese error. Ajá, porque ahora les pongo el examen que me lo hagan en delta. No, eso sí es malo, no, me cambió a delta. Ajá. El otro error, decirlo al revés. Decir que en vacío, decir, porque claro, aquí yo coloco 0, decir que en vacío, B sub I, es decir, E sub A, va a ser el voltaje de 13,4. No, B sub I agarra el sub A. No que en sí, B sub I le da el valor de sub A. Si los 13,8 no se pueden quedar ahí. ¿Sí? Eso es lo que sucede con las cargas, con los transformadores. ¿Sí? Ustedes habrán visto, en el parcial pasado hablamos cuando las corrientes arrancan los motores de inducción. Bueno, los motores. Cuando un motor de inducción uno dice, bueno, mucha corriente en el arranque y el voltaje se cae.
Si se cayó porque hay mucha corriente, hay caída de tensión. Si hay una caída de tensión en el transformador, en el generador. ¿Ok? Entonces, eso ya, fíjense, nos estamos acercando a la realidad. En los generadores, entonces, cuando usted coloca carga inductiva, que eso está en la guía, el voltaje se cae, el voltaje que usted tiene en vacío. Ustedes pueden medir un voltaje, no, a mí me da 120, pero cuando conecté la nevera me da 115. Bueno, estoy exagerando, pero bueno, en Venezuela esos valores sí son exagerados. ¿Qué está sucediendo ahí? Que tengo mucha impedancia en la línea. En este caso, en la línea del generador. Es decir, tengo mucha RA y mucha XS. ¿Ven? En un generador, mientras más grande, la RA es pequeña, por lo que dijimos anteriormente. Mientras el conductor es más, la máquina es más grande, el conductor es más ancho. Al conductor es más ancho, la resistencia baja. Pero la reactancia, pues, mientras la máquina es más grande, tenemos más reactancia. Porque tenemos más inductancia, más campo magnético, más manejos de corriente. Entonces siempre hay una caída de tensión. Fíjense, este es un generador de 50 megavoltiamperes, es decir, bastante grande. Está manejando 2000 amperes. 2000 amperes. ¿Alguien me podría decir un ejemplo qué pueden ser 2000 amperes? ¿Alguien? Una respuesta fácil pero tonta. Pues 2000 bombillos de 1 ampere. ¿Ok? Esos son 2000 amperes, ¿no? Es decir, bastante, ¿no? Es decir, bastante potencia, ¿no? Y entonces hay una caída de tensión, por más que sea. Es decir, hay una caída de tensión que sucede cuando tenemos en vacío. El comentario que yo les decía, en la realidad, fíjense que yo estoy diciendo que Juan tiene que mantener la velocidad. ¿Sí? Lo ideal es que esa velocidad en ese motor que está alimentando no varíe. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver, es decir, aunque el generador lo estamos viendo como una máquina casi real, ese motor que está alimentando, en el dibujo que está viendo usted ahorita lo vemos pequeño, esa máquina tiene que ser más grande. ¿Sí? Esa máquina tiene que dar más, lo que tiene que hacer mayor al generador, un poquito mayor para darle potencia. ¿Sí? Si usted tiene un generador de 100 HP, no le va a colocar una fuente hidráulica o eólica que dé menos potencia. Tiene que ser mayor para asumir las propias pérdidas de ese sistema. Entonces esa velocidad debería ser constante. En la realidad, esa velocidad pues puede variar porque la máquina termina siendo real. ¿Sí? Y entonces la frecuencia nos puede cambiar, por eso yo le dije, pero ahí entran los sistemas de control, sistemas de control también mecánicos. Por eso yo le decía a Juan tiene que mantenerlo a los 1800 RPM, porque nos puede variar la frecuencia. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado, bueno, en Venezuela hemos visto de todo, frecuencias de 62 Hz, frecuencias de 56 Hz, sin cosas horribles. En otros países, si eso sucede, la ciudad o el empresario o la industria puede demanda a la empresa generadora de electricidad por la mala calidad de energía y le puede ocasionar muchos daños, muchos cambios al usuario y a nivel industrial muchas pérdidas también. ¿Se acuerdan ustedes del apagón de hace cuántos años? ¿Nos duró 3 días? Como 3 años. 3 años Más. fue, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos ya para 4. Yo creo que para 4 más bien. Fue como finales de 2018 por ahí. Fue en ¿Sí se 2019, acuerdan? creo recordar el apagón. Sí, Ajá. fue en 2019, ¿Sí en se marzo acuerdan? más o menos. ¿Sí se acuerdan más o menos de Marzo, eso? por ahí sí, 2019. Ajá, ¿y qué teoría creen ustedes que sucedió ahí en Guru? ¿Por qué hubo ese apagón? Profe, yo lo que escuché es que tuvieron problemas en la sincronización de los generadores. No los ponían bien en fase y pues Exacto. se desacoplaron. De hecho, acá en San Cristóbal pasó algo bastante curioso y fue que en varios sectores nos quedamos incluso más de semana y media sin luz. Una vez había regresado a los 3 días porque habían activado el segundo generador de la Uribante
paro que estaba inactivada por no sé cuántos años, y por la falta de mantenimiento y giro del motor, literal se generó una sobrecarga de tensión tan grande que dañó un montón de zonas acá en San Cristóbal. Y De hecho, hasta mi profesores. computadora se fue dañada por eso. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. El caso mío sí duramos 3 días, pero hubo otros que duraron más. Pero sí, más o menos cuento como dice David. Los generadores se conectan en paralelo, en las estaciones, ¿no? El cuento, bueno, la versión mía, yo siempre le cuento, y yo estoy en un grupo de ingenieros electricistas de donde nos graduamos, la ULA. Ahí yo soy, como podríamos decir, de los jóvenes. Hay gente con mucha experiencia, de Cadela, de Cadafe, de la PDVSA, de la parte eléctrica, y ellos, bueno, tienen sus versiones muy reales, y el cuento como dice David. Pero la versión es que hubo como que una salida de carga a uno de los generadores. Es decir, esto que yo estoy diciendo aquí, fíjense, es teórico, que quitemos la carga. ¿Ok? Fíjense, quitar una carga de golpe, puede suceder, una de las cosas, que el motor que está manejando Juan, ¿verdad? Como le quitan la carga, suba su velocidad. ¿Sí me explico? Es decir, que si le quita la carga de golpe y la velocidad suba. Claro, aquí en la materia, en la asignatura, si yo le pregunto qué pasa si quitamos la carga, ¿cuánto vale la velocidad? Constante, 1800 RPM, no la vamos a variar. Ojo, ¿no? El motor lo vamos a asumir como ideal. ¿Sí? Y las preguntas, ¿se acuerdan de las preguntas que hice en el parcial? Que las vuelvo a hacer yo con el generador. ¿Cómo es la velocidad? Constante, a menos que se mueva, a menos que Juan la mueva. ¿Sí? Pero entonces, en lo que pasó en Guri, la versión que tengo fue esa. Salen unos generadores, porque hubo, por falta de mantenimiento, se cae una línea de alta tensión, se quitan la carga de golpe, y sale el generador, y el generador empieza a recibir más velocidad. Al dar más velocidad, pues da más frecuencia. Y entonces, con los demás generadores sucede lo que dice David. Ya no se sincronizan. Entonces parece que esta gente, lo que hizo, por eso es que hay que estudiar, ¿no? Esta gente no logra sincronizar y parece que entonces termina apagando los demás generadores. Es decir, imaginemos que tenemos 3 generadores y tenemos que sincronizarlos. La sincronización es que todo sea igualito. Es decir, yo conectar un generador con otro que me dé los ángulos de fase, las frecuencias, los niveles de tensión, todo igual. Entonces sale uno y después entonces cuando entra con otra frecuencia, porque estaba sin carga. Y ahí se vuelve despelote, algo por ahí empieza a suceder. Entonces lo que dice ahí, no lograron sincronizar, terminan apagando, los circuitos de control se caen, y bueno, y falta de conocimiento en esa área. Y después, bueno, lo que dice Juan también, pusieron esa derivante, creo, esa sí escuché poco, pero claro, tenían sin funcionar, y por eso que esto se estudia, la parte eléctrica, también hay un área que es suministro de carga. Eso no es así de que vengan, apaguen la luz y prendan la luz, ¿no? Eso es suministros de carga. Sí, se estudia distribución de carga. Donde yo vivo en San Cristóbal, antes de eso, también vivía un ingeniero que trabajaba para Cadela. Él al comienzo era, pues sí, de rojo, y él sí me echaba los cuentos de que también, que venía la DC y todo, y lo buscaba él, y lo paseaban y todo, que ya eran amigos, y ellos querían así, que las cargas las quitaran en ciertas zonas, las pongan, quiten, como si fuera, prendería a apagar. Y no es así. Fíjense lo que puede suceder con una quitada de carga. Aquí lo vimos. Fíjense, nos subió el voltaje a 20.000 voltios en vacío. ¿Ok? Entonces, eso también... Eso también puede dañar en el aislamiento del bobinado, esa alta tensión. Claro. Mayor tensión, entonces por ley de Ohm tenemos mayores corrientes en ciertos circuitos. Y esas corrientes pues son tan grandes que producen calentamiento. Entonces, todo se vuelve como un lazo, ¿no? Y si no ha habido mantenimiento por años, pues claro, empieza. Y si las protecciones no están bien diseñadas, y por eso se habla en la parte de protecciones eléctricas, que es una asignatura de pregrado, y
y casi una gerencia de protecciones, ¿sí? De saber dónde se aplican las protecciones, en qué zona, en qué área, en qué tiempo. Eso no es, claro, para nosotros inicialmente decimos un cortocircuito, abre el circuito y listo. Ya va. Hay que ver. Puede ser que no haya sido un cortocircuito, puede ser que sea una sobrecorriente que va a desaparecer y cosas así. Entonces, quería eso a nivel de comentario, pero bueno, no nos iba a dar tiempo de solucionar más ejercicios. Para ir terminando y bueno, para que tengan en cuenta, entonces para también ustedes fíjense tan interesante, ustedes viendo esta materia, que bueno, que se llama tecnología, es máquinas eléctricas, cómo estamos muy relacionados con el mundo, ¿no? Con Venezuela y con todo lo que pasa. Y yo creo que ustedes ahora siéntanse orgullosos de lo que están estudiando, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, de que están tocando estos temas tan importantes, ¿okay? Que pueden, cuando digan por ahí a muchos diciendo mentiras, ¿okay? Cuando hablen, ¿no? De que energía, ¿cómo? Energías renovables, cuidar el ambiente y todo, ajá, ¿y cómo lo hacemos? Pregunten ustedes eso, a ver qué les dicen, ¿okay? Porque no sé si suena prepotente, pero todo sale de la fuente, ¿okay? Es decir, si queremos energías verdes y todo, pues son las fuentes, y la fuente la manejamos, pues vamos a ser prepotentes nosotros los ingenieros, ¿no? Tanto, fíjense, la parte mecánica, la parte electrónica, la parte eléctrica, todo está relacionado. Fíjense que en el esquema que tenemos, ahí entramos los tres, ¿no? El control, parte electrónica, el motor, la parte mecánica, ¿ven? La parte eléctrica, sí, un buen equipo electrónico, mecánico y electricista. Que si puro, no sé, puro un ingeniero que sepa puro de aulas virtuales y de cómo se va el planeta, cómo haríamos ese generador con esos ingenieros, ¿ah? Que puro saben de métodos educativos y cosas así. A ver, ¿ah? ¿Cómo haríamos para salvar el planeta sin la ingeniería dura? No sé si tienen algún comentario. Entonces, de la próxima semana, si quisiera cuadrar por lo menos 2 encuentros, que tiene que ser lunes, martes, miércoles o jueves, para que el parcial debería haber sido 2 semanas después. Si ustedes, la primera evaluación escrita del parcial, si usted vea, lo coloqué a la tercera semana, ¿sí? Porque entonces en esta, bueno, no, le coloqué, este tema de máquinas sincrónicas va a tener 3 semanas, ¿sí? Primero estamos viendo la máquina sincrónica como generador, después la vemos como motor. Como motor la máquina sincrónica casi no se usa, por eso que la vamos a ver más o menos rápido, se usa muy poco, ¿sí? Se usa más el motor de inducción. Como generador, esta máquina sí se usa, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita ha agarrado mucho empuje el motor de inducción, la máquina de inducción como generador, sobre todo en la parte eólica, ¿sí? Pero sigue teniendo mayor uso el generador sincrónico, si la máquina sincrónica como generador. Entonces, la idea es que la próxima semana veamos otro encuentro, si es posible, y vemos otro ejercicio, continuamos haciendo ejercicio, que esto les va a servir a ustedes base a resolver los demás ejercicios. Y vemos después un encuentro para ver nada más la parte de teoría del motor sincrónico, y con eso terminaríamos esta primera parte. Estamos hablando, esta parte de máquina sincrónica lleva 3 semanas, 1, 2 y 3. La 3 ya tendrían ustedes todo el material, las clases y todo para estudiar, para resolver, y vendría entonces la evaluación ese domingo después de la 3, bueno, esta es la 1. Y bueno, y ahí llegaríamos a la mitad del segundo parcial. ¿Cómo van los que están grabando? ¿Sí vamos bien? Pues yo grabé, profesor. Ahí ahorita Bueno. lo paso y vamos a ver cómo quedó. Y otra duda, profe, el mapa conceptual, perdón, el mapa sí, conceptual, ¿se puede hacer también con herramientas virtuales o tiene que ser a mano? Que yo le había preguntado, pero... No. ¿Cómo a mano no? Virtuales. Igual como han hecho la infografía. También mapa conceptual e infografía. Lo que pasa es que los que definen, bueno, que infografía más gráfico, que mapa conceptual más letras. Ahí les doy yo libertad a ustedes, ¿ok? Mientras me sepan transmitir la idea,
Un mapa conceptual para mí es un diagrama de bloques. ¿Sí? Pero entonces ustedes tienen libertad de eso. Pero no, pero es que no entiendo, Daniel, además no cómo. Pues además, a hacerlo porque es como una especifica, entonces como mapa conceptual no está acostumbrado es que es esquemas y texto. Y a mano, o sea, hacer los cuadros y los textos y eso. Porque un mapa conceptual está acostumbrado a eso, que le hagan y le haga puras letras y haga las llaves y separe y Sí, flechas y puro texto. pues, no, pueden agregar si necesitan agregar alguna figura, pero sí, mapa conceptual teóricamente es puro texto, pero como son preguntas teóricas, pero claro, hay unos casos que tienen que hacer los diagramas, pues se ayuda con los diagramas. Es decir, la idea es transmitir eso, pero sí, Daniel, con herramientas virtuales. Muchas veces yo he usado es el Canva, ¿no? No sé si lo están usando. El Canva. ¿Sí? Uno se registra y hay muchos esquemas de diagramas de bloques, bonitos, ahí tal. Entonces... Profesor, que yo he estado en una situación con otra materia donde resulta que los mapas conceptuales se utilizaba un modelo un tanto diferente. ¿Hay posibilidad de que pudiese estar mostrando cómo sería el modelo que usted desea que nosotros estemos utilizando para los mapas conceptuales? Porque hay casos donde hay algunos que piden de que los conceptos, por ejemplo, no excedan un número de 4 términos o de 5 términos o unas ciertas especificaciones en las conexiones o en las leyendas. En el tema del mapa, ustedes son libres. A mí es que yo vea lo que están respondiendo. ¿Sí? El contenido, nada más. Usted Ok, o sea, no es la métrica, no son las métricas de estructura, sino el contenido. Si ustedes ven cómo estoy corrigiendo yo la infografía, me voy a las preguntas, transmitieron la idea de la respuesta, está bien. ¿Sí? Que quedó bonito y todo, está bien. ¿Ven? Pero no, que alguien me colocó una infografía, un mapa conceptual muy bonito y cuando veo la respuesta, me dicen que en Y la corriente de línea es más grande que la corriente fase. Lo siento, ¿eh? ¿Dónde me concentro yo? ¿Sí? ¿Sí? Entendido. Sí, yo, aquí, bueno, que quede grabado entre nosotros. Yo no soy mucho de mapa y esas cosas. Si ustedes ven, yo soy de ingeniería dura, ¿no? ¿Sí? Sí, que no me conozca. Pero yo creo que poco a poco me voy conociendo. Pero no, ahí son libres. Y veo que con la infografía que iba corrigiendo, que ustedes tienen en esa parte, yo creo que muy buenas perspectivas. Pero eso, que se transmite la respuesta, Juan, es lo que yo a la final voy a terminar corrigiendo. ¿Sí? Entonces, la herramienta es el mapa conceptual. ¿Sí? No al revés. No es que el mapa conceptual sea el todo, ¿no? Sino la respuesta. ¿Sí? Es como la infografía, decía, al final he visto respuesta de infografía muy buena, con lo que se está preguntando. Entonces, es lo que yo veo. Es lo que está bien la parte gráfica y todo, perfecto. Y lo saben transmitir. No, en eso sí son libres. Mientras sea eso, lo otro, bueno, yo creo que, bueno, ya son las 6. No, ok, las 7. Las 6, bueno, dejamos hasta acá, pero entonces, bueno, pues el grupo yo creo que debería ser el lunes. Vamos a ver si el lunes, yo lo estoy avisando el lunes, si nos reunimos otra vez, para que ustedes tengan las herramientas para que solucionen los ejercicios. ¿Ok? Y después lunes o jueves, o lunes y miércoles. Vamos a ver, inicialmente lunes y miércoles. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver lo de la hora. Bueno, si no es así, bueno, espero que el video haya quedado bien y no sé si realmente entendieron, creo que sí, la manera, bueno, con todas estas rayas, fíjense que yo dibujo mucho y hago rayas, fíjense, usted Paint, ¿ok? Hago muchas rayas y como ayudo a la gente. Siéntense a resolver los ejercicios, tienen que echar rayas, echar números, echar dibujos, hacer garabatos, para que entiendan. ¿Okay? Para que cada quien entienda lo que está haciendo. Yo aquí les pongo nada más la fórmula y resolver, yo sé que no van a entender nada. ¿Ok? Ni un poquito. Para ser realista. ¿Ok? Entonces, bueno, guardo esto y este Paint, lo que pasa es que a veces cuando comparto un Paint muy pesado, creo que en Word no se ve bien. Igual, me dicen, ¿no? Después en Word no, en WhatsApp. Parece que WhatsApp le baja mucho. Tiene que pasarlo en PDF, o sea, pasarlo a ver cómo se puede pasar a PDF, para que no pierda. Lo monto en Moodle. ¿También? Sí. Sí. Por eso, sí.
Lo voy a mandar por WhatsApp y también en Moodle. Feo que se vea con poca calidad en WhatsApp, lo bajan de Moodle. ¿Ok? Yo lo pongo ahí como un recurso. ¿Eh? Bueno, entonces bueno, buenas noches, David, Daniel, Juan. Chao, profesor. Buenas noches. Bueno, Cuídese. luego, Feliz noche, profesor. gracias a todos. Gracias por la clase.